En el norte son fríos, sobrios, trabajadores, independientes, celosos con su propia libertad y justo con la de los otros, interesados, críticos, supersticiosos e hipócritas con su religión. En el sur son feroces, les gusta el lujo, son indolentes, inestables, celosos de sus libertades, pero les gusta aplastar a la de los otros, generosos, cándidos, sin ninguna fijación o pretensión a ninguna religión, más que la del corazón. Así decía Jefferson en 1785, cuando describía las diferencias entre las regiones del nuevo país a los franceses, a una audiencia internacional. Nos queda preguntarnos, ¿cómo personas con tantas diferencias regionales iban a ser capaces de construir un país? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era el marco institucional? En este episodio vamos a hablar de esta primera etapa del nuevo país como confederación, cuáles fueron sus retos y finalmente su disolución. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Ya en el episodio 3 hablábamos de las diferencias entre las regiones coloniales que había en los Estados Unidos, o bueno, en aquel entonces eran las 13 colonias. Hoy en día, por donde vamos en la historia de Estados Unidos, es una nueva nación. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más, porque es necesario para ver el contexto de la dificultad de gobernar bajo estas circunstancias tan específicas. Pero vamos a hacerlo de manera gráfica. Yo quiero que nos transportemos hacia cada una de las regiones mentalmente. Usted cierra los ojos y se transporta ya. En Nueva Inglaterra, que en aquel entonces todavía no se llamaba el norte, no se le decía, mire, ese es el norte, sino Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, todas esas colonias que tenían una cultura que provenía principalmente de los peregrinos. Acá en Nueva Inglaterra la unidad territorial era el pueblo, un pequeño pueblo que principalmente tenía una iglesia en el centro. Esa era la unidad de la comunidad, de la sociedad. Una cosa muy característica era que todo el mundo era protestante, o al menos virtualmente casi todo el mundo. ¿Y qué sabemos nosotros de los protestantes? Especialmente de los protestantes acérrimos, como eran los peregrinos, que eran puritanos, o de otras sectas que eran más o menos extremistas. Bueno, que estaban obsesionados con tratar de trascender teológicamente. Es decir, tenían que discernir lo que decía la Biblia. No era de que como lo católico, de que el padre me está leyendo la Biblia y ya de que con eso yo estoy conforme. No. Nada de eso. Tenemos que discernir nosotros mismos, lo que hace que se dispare la tasa de alfabetismo, que todo el mundo comience a leer, que se le enseñe a los niños a leer y escribir desde pequeños. Es muy importante entonces entender por qué la academia se volvió tan importante en Nueva Inglaterra especialmente. ¿Por qué era tan seria? ¿Por qué tenemos Harvard? ¿Por qué teníamos Yale? Y era específicamente por la alta tasa de alfabetismo y por las ganas que tenían los protestantes de aprender a discernir el contenido bíblico. También porque muchos de los puritanos, especialmente los que llegaron en la segunda ola, eran personas muy educadas y algunos enriquecidos. Pero esos pueblitos pequeños, pero con mucha gente, con una iglesia en el medio, tenían una particularidad también, que eran bastante homogéneos. Quiere decir que todo el mundo era igual, eran uniformes, están construidos de hecho de una manera muy parecida a cada pueblo. Precisamente era esa homogeneidad que iba a hacer que estos pueblos se unieran de manera muy rápida. Un asalto a Boston era un asalto a Massachusetts y de hecho a todas las colonias de Nueva Inglaterra. Era automático porque eran homogéneos, porque había un sentido de comunidad extendida. Como había dicho más o menos anteriormente, en el sur era distinto. La unidad social y territorial principal era
la plantación, y la plantación estaba liderada por un aristócrata, era un patriarca. Este aristócrata, este patriarca, se preocupaba mucho por los lujos, se preocupaba mucho por tener una mansión, se preocupaba mucho porque todo fuera súper fino, a diferencia del norte, donde el hombre lo que se preocupaba era porque su hijo estuviese educado, que fuese a una universidad, que pudiese entender la Biblia, que fuese virtuoso, muy distinto. Pero no solamente se trataba de lujos, el patriarca también era un hombre que disfrutaba los placeres. En el sur se bebía mucho, se jugaba, se peleaban gallos, imagínese usted, gallos. Había un código de masculinidad que era una masculinidad muy fuerte, y ese código de masculinidad también venía acompañado de un sistema de clases mucho más acentuado. De eso se trataban los lujos, era de distinguirse de aquellos que estaban más abajo. Pero pese a que existiera ese patriarcado, por así decirlo, en el sur, a diferencia del norte, la mujer tenía un rol preponderante. Las mujeres en el sur eran matriarcas también y se encargaban de algunas partes de la casa, de mantener el lujo, no solamente de tenerlo y poseerlo, ¿no? Sino de mantenerlo y de que todo estuviera en su lugar. Tener una esposa fina que se pudiera presentar ante la sociedad de X o de Y forma era muy importante en el sur. Eso hacía que las mujeres, las matriarcas, pudiesen heredar la propiedad de sus maridos cuando estos se morían, por lo que había muchas viudas ricas, a diferencia del norte, donde los que heredaban la propiedad de los padres eran los hijos, específicamente el primogénito varón, porque la mujer tenía un rol simplemente muy secundario. Ambas eran sociedades patriarcales, pero el patriarcado se expresaba de forma distinta en cada región. Y yo sé que la palabra patriarcado a algunas personas le parece una palabra extraña, pero aquí la estamos utilizando de manera lo más adherida a la etimología de la palabra posible. Es una palabra polémica, pero aquí está totalmente bien empleada. Los sureños, de hecho, no se van a tomar para nada la academia en serio, sino que simplemente era algo más, ¿no? Querían mejor aprender cómo disparar, cómo comportarse, cómo obtener placeres, que aprender de que sobre ilustrados, o sobre la Biblia, o sobre la historia de la Biblia per se. Por eso en la Universidad William and Mary, que era una universidad que se encontraba en Virginia, mejor dicho que se encuentra porque todavía existe, está ahí, una de las más viejas junto con Harvard University, se enseñaba más cómo comportarse, es decir, más manners, más modales que lo que se enseñaban cosas académicas, algo que intentó cambiar Jefferson, pero imagínese usted, no pudo hacerlo. Para eso, más adelante Jefferson lo que haría era fundar la Universidad de Virginia, y tampoco tuvo demasiado éxito, al menos en vida, de hacer que la Universidad de Virginia fuera un centro académico serio y en un sitio donde los estudiantes quisieran aprender cómo disparar y aprender a tener modales. Al centro del sur, en las plantaciones, también estaban los esclavos. La esclavitud era una de las instituciones más importantes del sur, pero de nuevo, vamos a dejar lo que se trata de esclavitud para 2 episodios que vamos a hacer más adelante, totalmente dedicados a la esclavitud. Por ahora, es muy importante destacarlo. Finalmente, otra diferencia es que la rigidez sociocultural que había en el norte hacía que ellos crearan instituciones más duraderas, instituciones más rígidas, mientras que el sur era más aristócrata. La ley la hacían los hombres de clase. Ya las Middle Colonies, como yo decía en los episodios anteriores, tenían también sus propias particularidades. Nueva York y Pensilvania eran sitios que se veían como el medio del país. No necesariamente Nueva York se veía como un sitio, el justo medio virtuoso, sino que se veía simplemente como diferente. Pero Pensilvania sí se veía como el justo medio virtuoso. Nueva York se podía decir que era más dada a los negocios y más conservadora que el resto del norte. De hecho, no sé si fue Thomas Jefferson que llegó a decir que Nueva York era una ciudad del sur atrapada en el norte. Eso sigue hasta hoy en el caso de Pensilvania. Pensilvania es muy sureña para el norte, muy norteña para el sur. Eso sigue hasta hoy, ese swing state. La diversidad y la tolerancia se daba especialmente en Pensilvania. Era una colonia menos leguleya debido a la cultura Quaker. También era mucho más tolerante debido a esa misma cultura. Nueva York se notaba tan sureña y tan norteña al mismo tiempo porque su economía no se basaba en la agricultura. Su economía tampoco solamente se basaba en los puertos y en el comercio, sino una combinación de ambos. Porque no sé si se acuerdan que había dicho que a través del sistema de patronato eran los grandes aristócratas que manejaban la política. Eran
eran los grandes aristócratas que tenían las mayores porciones de tierra también. De hecho, una descripción que se daba al final del siglo XVIII sobre los neoyorquinos decía que eran muy aristocráticos, que solo se interesaban en sí mismos, caminaban y hablaban rápido, todo giraba alrededor de los negocios, la política y la corrupción. Coño, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Entonces no era de esperarse que todas esas diferencias socioculturales, económicas, todas esas diferencias del cielo a la tierra que se daban en las distintas regiones no terminaran también materializándose en diferencias institucionales. Cuando se independizó el país, los Estados Unidos, las colonias fueron llamadas a crear sus propias constituciones. Y con estas realidades y también con diferencias institucionales que ya se daban desde la corona, entonces estas colonias comenzaron a hacerse a sí mismas. Y hagamos una parada en esas diferencias institucionales que ya había desde los tiempos coloniales para entender por qué las constituciones estatales tomaron el lugar que tomaron la ruta que tomaron. Y es muy importante apreciar también que las constituciones estatales preceden a la Constitución de los Estados Unidos. Eso es algo increíble. Los estados se hicieron a sí mismos primero que se hizo los Estados Unidos. Por eso vamos a entender mucho de este proceso de los artículos de confederación. Había 3 modalidades institucionales distintas en tiempos coloniales. La primera, o bueno, no la primera, pero la primera que vamos a mencionar aquí, no en términos históricos, era la colonia incorporada, como Connecticut y Rhode Island. Son colonias que primero hicieron sus constituciones y luego las ratificó el rey. En el caso de Connecticut, no sé si se acuerdan, que habíamos dicho que eso fue una segunda ola de peregrinos, ya con dinero, que hizo su propia constitución en su propio territorio, o bueno, en el territorio que cogieron, le dio la gana de coger porque ya ahí había gente. Entonces, luego de que hacían sus constituciones, entonces el rey las ratificaba. Esas son las colonias incorporadas. Pero luego estaban las colonias de propiedad, que pertenecían a alguien en específico. Pensilvania pertenecía a William Penn, Maryland pertenecía a una gran familia católica, New Jersey pertenecía a otro grupo de personas que no sé si recuerdan que parte de Nueva Suecia, New Jersey y también Delaware era una colonia propiedad. Y ya estaban también las colonias reales, los Royal Colonies, que las hacía el rey, o sea, están establecidas principalmente por el rey. Las Carolinas, Nueva York, que básicamente el rey la toma de los holandeses y la convierte en una colonia. Massachusetts, Virginia, todas esas son colonias reales que se hacen a través de un mandato de la corona o directamente a través de negociaciones con la corona. No es que llegamos y la hicimos como las colonias incorporadas o no, que el rey se la da a una persona en específica o a un grupo de personas, una familia, lo que sea, como las colonias propiedad. Entonces ya de 1776 John Adams había sugerido a todas las colonias escribir sus propias constituciones. Él mismo escribiría la Constitución de Massachusetts, que es quizás la constitución más vieja del mundo, porque es más vieja incluso que la de Estados Unidos. John Adams sugirió que los estados hicieran repúblicas. Nada que ver con monarquías, nada que ver con teocracias, sino gobiernos republicanos. Es un tipo de autogobierno, por así decirlo. Y se dice autogobierno porque el gobierno está delegado a ciudadanos. Pero en el caso de la república, a ciudadanos que van a representar a un conjunto de personas. La república entonces es representativa por naturaleza. A diferencia de otros tipos de gobiernos, como una monarquía, una teocracia, una dictadura, cualquier tipo de gobierno que realmente el poder no está delegado a los ciudadanos. Ahora, una república no es necesariamente democrática, porque si tú dices que solamente los virtuosos pueden gobernar, no es una democracia, porque si yo quiero ser gobernante pero no soy virtuoso, o yo soy ciudadano pero no puedo votar porque solamente la gente virtuosa puede votar para elegir otra gente virtuosa, en el lenguaje de los padres fundadores, virtuoso era una persona que tenía educación, que era blanco, que era honesto, que tenía el sentido del honor, que pertenecía a la clase alta, un conjunto de requerimientos. Entonces, de ese tipo de repúblicas que hablaba John Adams y no de repúblicas democráticas como la conceptualizamos hoy en día. Pero vamos a darnos un paseo por dichas constituciones estatales, porque es muy importante entender los marcos constitucionales que hicieron los estados para luego aterrizar en el marco constitucional e institucional
que hicieron con los artículos de la Confederación. En el caso de Rhode Island, como ustedes quieran decirle, y Connecticut, simplemente tenían la misma carta de incorporación que habían hecho, que era una especie de constitución colonial. La convirtieron en una constitución ya como estado independiente. Y ya, pero como utilizaban el mismo marco colonial, creaban una constitución bastante elitista, porque era basada en el marco inglés. Y los ingleses tenían una monarquía que estaba limitada por el parlamento, y quienes tenían la posibilidad de participar o de votar para los miembros del parlamento eran solamente un conjunto de personas virtuosas. Es decir, era una monarquía limitada por la aristocracia. Habíamos dicho que John Adams fue el arquitecto de la Constitución de Massachusetts y también fue una constitución bastante elitista porque se necesitaba dinero y propiedades para votar. Massachusetts creó un ejecutivo fuerte a través de la figura del gobernador y un congreso bicameral, o sea, como lo tenemos hoy en día en muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos. En el caso de Virginia, George Mason y James Madison fueron partícipes de la redacción de esta constitución. También creaba un congreso bicameral y un gobernador, pero ponía más énfasis en la legislatura que en el gobernador, a diferencia de Massachusetts. El derecho al voto era limitado a los ricos y las personas con tierra. Se logró hacer una separación entre iglesia y estado, pero fue bastante difícil. Se hizo luego de que se aprobó la Constitución, de hecho. Y la iglesia anglicana se convirtió realmente en la iglesia episcopal. Ahí es que la iglesia cambia de nombre. Que la misma iglesia anglicana, pero ahora quien manda en la iglesia no es el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, sino que es independiente de ella. Es como que hagamos una iglesia católica sin papa. Virginia tuvo la particularidad de que creó una carta de derechos para los ciudadanos, algo que va a ser muy importante para lo que hablaremos en el siguiente episodio. Carolina del Norte también redactó una carta de derechos para garantizar que los ciudadanos tengan varios derechos, realmente no muy democrático que digamos, y en el caso de Carolina del Norte se puso casi todo el poder en el legislativo. En Maryland y en Carolina del Sur se crearon repúblicas donde los ricos y los dueños de plantaciones tenían mucho poder. Había que ser rico y tener tierras y también tener cierto nivel de prestigio, no solamente para participar, sino también para votar. No sé si están notando ya un patrón de lo elitista que son estas constituciones estatales. Georgia fue una colonia del sur donde hubo más derecho al voto que, por ejemplo, en todas las anteriores que habíamos mostrado, pero como quiera, el voto no era expandido hacia todas las personas, ni mucho menos. Pensilvania creó una república mucho más orientada a la democracia. Es decir, el derecho al voto estaba muy expandido entre los hombres. Las mujeres no tienen derecho a votar en ningún lado. Todos los hombres podían votar. De hecho, John Adams decía que tanta democracia en Pensilvania iba a causar maldad y confusión. Ay, santo padre. Esa falta de ejecutivo, más adelante la corregirían, pero solamente tenían una legislatura la gente de Pensilvania. Antes de Delaware redactar su constitución, se llamaban los condados bajos, refiriéndose a los condados bajos de Pensilvania. Y ahí fue que cambió su nombre. En vez de The Lower Counties, le pusieron Delaware cuando hicieron la constitución. Tanto en el caso de Delaware como de New Hampshire, hicieron una democracia, qué sé yo, semidirecta o una república democrática, bueno, lo que sea, pero se mandaba un representante por cada comunidad a la legislatura estatal. Finalmente, Nueva York hizo lo contrario a Pensilvania y creó un legislativo débil y un ejecutivo fuerte, pero tan fuerte que podía disolver la legislatura. Algo muy neoyorquino es que se necesitaba muchísima propiedad para poder votar. O sea, era una aristocracia con un ejecutivo fuertísimo, elegido por los ricos, que podía disolver la legislatura cuando le diera la gana. Reflexionen sobre eso. Nueva York era más autoritaria que el sur, más autoritaria que el norte, y solamente se basaba en dinero y poder. Eso va a tener mucha repercusión en lo que sería la historia de Nueva York, hacia dónde se va a dirigir. Y bueno, terminamos este bloque también con Nueva York. Para redactar los artículos de la Confederación, el libro Common Sense jugó también un rol clave porque tuvo influencia en que el nuevo estado debía ser una república compuesta, el nuevo país. Los artículos de la Confederación ya estaban aprobados de 1781. Recuerden que la guerra acaba efectivamente en 1783. Entonces se declara la independencia en 1776 y 5 años es que se termina el documento que va a decir qué somos. Aunque, como escuchamos, ya
la mayoría de estados tenían redactadas sus constituciones. Pero este artículo de la Confederación, ustedes le van a sorprender. Si no se saben la historia ya, pues cuando vienen a ver están escuchando esto y saben mi historia que yo. Pero dime, yo se lo voy a decir como quiera. No creaba un país en lo absoluto como el que se tiene hoy en día, sino que era más una liga de amistad entre los estados. Los estados tenían sus constituciones y se tenía esa confederación que no hacía nada, absolutamente nada. Y se reunía en Filadelfia, obviamente Pensilvania es el medio entre el norte y el sur, y aparte de que es el medio entre el norte y el sur, es el sitio neutral y donde ocurrió mucha de la actividad del Congreso Continental. Vamos a describir lo que eran los artículos de la Confederación de rápido. Era un congreso unicameral, que básicamente eran los estados que mandaban los delegados a ese congreso unicameral y eran los mismos estados que le pagaban sus sueldos a esos representantes. O sea, que el congreso dependía per se de los gobiernos estatales. Las leyes que se aprobaran en ese congreso confederado, los estados la aplicaban opcionalmente. Y para colmo de lo colmo se necesitaba un consenso, o bueno, vamos a decir que un voto de 9 de 12 estados para poder pasar una ley que al final era opcional, coño. Perdonen que me emocione, pero es que esta vaina como que no tiene mucho sentido. Pero claro, estoy sufriendo del prejuicio de quien ve la historia en retrospectiva, porque para ellos en ese momento que tenían esas diferencias regionales, entendían que ese tipo de gobierno respetaba el derecho de los estados a decidir lo que ellos le diera la gana. Para crear una enmienda no se necesitaban 9 de 12, no, se necesitaban todos los estados, si se iba a inventar los artículos de la Confederación. No había poder de crear impuestos a nivel nacional, no podía hacer tratados con otros países, que eso es muy importante, hacer tratados internacionales. ¿Qué país es país si no puede hacer tratados? Para un país como España o como Francia, que los ayudaron en la guerra, hacer un tratado con Estados Unidos, tenían que básicamente hacer un tratado con los 12 estados. Entonces era imposible. ¿Quién iba a hacer un tratado con ustedes? Por favor. En realidad, este Congreso Confederado tenía menos poder que el Congreso Continental que se hizo durante la guerra, porque el Congreso Continental era dinámico y tomaba decisiones rápido. Pero ahora los estados estaban básicamente gobernando desde su cuartel, mandando un delegado ahí, pero no había más nada. Entonces, este Congreso Confederado, estos artículos de la Confederación, realmente tuvo muy pocos éxitos. Yo creo que el éxito mayor fue que pudieron establecer un orden después de la guerra. Pero yo diría que ese éxito es a medias porque fueron los gobiernos estatales que realmente restablecieron ese orden. Pero tomando en cuenta ejemplos como la Revolución Francesa, que se armó un desorden increíble, el hecho de que pudieron establecer ese orden puede percibirse como un éxito. Algo que hizo la Confederación, que se dice poco, es que les expropiaron, como diría Chávez, expropiado. Le expropiaron las tierras a los lealistas, a las personas que eran leyes de la corona, y las repartieron entre gente. Esa gente ya no son nadie para nosotros. Mándenlo para Inglaterra y le cogimos sus tierras. Nadie lo mandan. Otro éxito importante fueron las ordenanzas de los territorios del noroeste, entre 1785 y 1787. Se creó un esquema para que se colonizara el noroeste de los Estados Unidos, lo que iba a ser Ohio, Illinois y todo lo demás. Si usted ve esos territorios desde un satélite, usted se va a dar cuenta que es súper simétrico y súper cuadrado. Eso fueron por las ordenanzas de territorios del noroeste, que básicamente creó parcelas de tierra para que las personas la compraran. Y de paso creaban un marco y un conjunto de reglas en términos de qué población tenían que tener y qué requisitos tenían que tener para entrar a la Confederación. Ya las personas que se asentaran en esas tierras que estaban divididas de forma súper simétrica. O sea, algo muy organizado. Eso definitivamente fue un éxito de la Confederación. Pero cosas malas hubo muchísimas más. Obviamente, luego de la guerra se provocó una crisis económica, tanto por la deuda que había incurrido el país, como por la inflación que se formó luego de que se destruyera el país por completo. No había una moneda oficial, habían algunos estados que tenían cada uno su propia moneda, por lo que provocaba mayor inflación todavía. El que sabe un poquito de economía sabe que si usted se pone a imprimir cuarto a dos manos, se provoca muchísima inflación. Si no, pregunten en la Argentina. Los barcos comerciales se enfrentaban a piratas en el norte de África y como no se tenía un ejército, sino que solamente los estados podían defenderse, entonces no eran capaces de defender a los barcos comerciantes que iban hacia Europa de esos piratas en el norte de África. Es una locura, o sea, no hay nada que se
se puede hacer. Para colmo de lo colmo, los estados competían entre sí. Y cuando yo digo competencia, yo no estoy hablando de competencia sana. Se ponían aranceles entre ellos, se hacían dumping, es decir, ponían los precios artificialmente baratos para hacer competencia ilegítima contra el otro. Y por ahí se fue María, o sea, una competencia que no era sana. Había un grupo de padres fundadores que se hacían llamar los nacionalistas, como Hamilton, Madison, Morris, que decían que querían un gobierno con poder de poner impuestos para resolver el problema económico que había. Pero todavía en ese momento decir eso era un poco impopular. Todo cambió cuando comenzaron una serie de propuestas de gente que se había endeudado debido a la inflación, debido al problema económico que había, y eran incapaces de pagar esas deudas. La más famosa fue la rebelión de Shays, que se dio en 1786. Eso se marca como el gran problema. Shays era un farmer, es decir, un granjero, farmer, un tigre, un agricultor, y un veterano de la guerra que se endeudó muchísimo y era incapaz entonces de pagar esa deuda. Entonces armó tremendo lío y Massachusetts tuvo que levantar un ejército de rápido, una milicia, porque tampoco tenía un ejército constante, para poder calmar esa rebelión que se dio grande. Y entonces ahí se entendió que de alguna manera había que estabilizar a la economía a través de estabilizar la moneda, a través de poner impuestos y un conjunto de cosas. Pero también tenían que tener la capacidad de comerciar con otros países. También había que limar las perezas de la competencia entre los estados y un conjunto de problemas estructurales que iban más allá de la economía o por lo menos más allá de la deuda y mucho más allá de la rebelión de Shays. Todo el mundo se asustó y dijo, si seguimos así, vamos a terminar en una anarquía en el mal sentido de la palabra. Entonces, ese mismo año, en 1786, en Virginia se llama a una convención para que el comercio se pueda arreglar y de esa manera arreglar la economía. Pero entonces un joven, muy joven, un hombre alto que había trabajado con Washington en la guerra y se había ganado su cariño, que se llamaba Alexander Hamilton, que vivía en Nueva York, aprovechó ese momento y dijo a Alexander Hamilton, ¿qué tal si hacemos la convención más hacia adelante y nos preparamos con tiempo y hablamos de más cosas? Hamilton lo hacía con su segunda porque él quería que no solamente fuera acerca de comercio, sino que se hiciera una nueva constitución para salvar el país del abismo. En el siguiente episodio vamos a hablar entonces de esa constitución. Allá los veo.